Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en 5 días. Hoy nos acompaña Pedro Guerrero y vamos a hablar de un tema que pareciera que está muy en boga y es la neurociencia. Hoy día oímos hablar de neuroeconomía, oímos hablar de neurocoaches, ¿verdad? Y la neurociencia aplicada a cada ámbito, a cada aspecto, a cada disciplina del ser humano, del diario vivir. Sabemos que en el estudio del cuerpo humano, y conocemos muy bien cuál es la labor del neurólogo. La neurología estudia el sistema nervioso, toda su morfología y cómo influye en el desarrollo, en el accionar, en la salud de todo nuestro cuerpo, porque los nervios cubren todo el cuerpo humano. Entonces, vemos que desde el dolor de cabeza hasta el dolor de los pies, la columna, todo está el sistema nervioso mandando señales y dirigiendo nuestra salud. Sin embargo, la neurociencia entonces estudia el comportamiento humano. ¿Por qué nuestro cuerpo funciona así? Pero ¿por qué nos comportamos de una manera determinada ante diferentes eventos los seres humanos? Hablemos pues de neurociencia y ver cómo cada disciplina está tan interesada en estudiar, vinculado a cada quehacer. Es interesante porque siempre ha sido objeto de la ciencia estudiar el comportamiento humano. Y se ha estudiado de diferentes corrientes, teorías científicas, el conductismo, el psicoanálisis. Hoy la neurociencia se llama neurociencia cognitiva. Es un estudio naturalmente científico de los factores que determinan nuestro comportamiento y la manera de cómo nos manifestamos y la manera como tomamos decisiones, la manera como nos relacionamos en términos generales. Y entonces, bueno, digamos que en estos últimos 20, 30 años ha habido todo un apogeo de lo que se denomina hoy como neurociencia cognitiva, que ese es el estudio de la conducta humana determinada básicamente por nuestro cerebro. En palabras del doctor Facundo Manes, un neurocientífico importante argentino que tuvo un curso recientemente en el país, lo ha descrito de manera muy figurada y dice que nosotros no somos más que cerebro con pata y que todo lo que hacemos está determinado por nuestro cerebro. Y de hecho, esas expresiones famosas que históricamente nosotros hemos utilizado de forma también figurada, es decir, cuando hemos dicho, bueno, te amo con el corazón, hoy deberíamos decir te amo con el cerebro, porque el cerebro determina el patrón de comportamiento emocional, amoroso de lo que somos. Esa es una discusión permanente, cuándo el corazón y el cerebro se van a poner de acuerdo. Así es. Y la influencia, cómo el corazón, pensamos que a veces domina el cerebro. No es así, es el cerebro quien domina el corazón. Definitivamente, el cerebro domina el corazón. No podemos tampoco ser ahora absolutistas. De hecho, el organismo hay que verlo como un ente integral y donde la bidireccionalidad influye. Parte de los síntomas orgánicos influyen y condicionan el cerebro, pero el cerebro termina al fin y al cabo tomando las decisiones y dominando lo que somos en ese sentido. Y eso hay que entenderlo en el contexto histórico de lo que somos. ¿Qué es lo que nos ha hecho ser personas hoy? ¿Qué es lo que nos ha hecho ser lo que somos como seres humanos? Bueno, eso ha sido el resultado de un periodo enorme de evolución y digamos dentro de esa evolución el fenómeno de erguirnos, sí, de caminar en cuatro patas, tuvo un efecto importante en el desarrollo de nuestros el efecto de andar en cuatro y pararnos y erguirnos facilitó la ampliación de nuestro espacio de nuestro cerebro y con eso de alguna forma se generó la memoria, se generó el pensamiento y se generó el lenguaje. Y cuando hoy la neurociencia estudia qué es lo que nos ha hecho ser lo que somos, bueno, está vinculado precisamente a ese proceso evolutivo del desarrollo humano. Y mira, tan interesante que aunque nosotros somos genéticamente muy parecidos a determinados primates, a determinados chimpancés, en un porcentaje de más de un 90%, sin embargo tenemos comportamientos totalmente diferentes, a pesar de que genéticamente tenemos
tenemos genéticamente y hereditariamente patrones genéticos idénticos. Sin embargo, el desarrollo del cerebro nos fue diferenciando. Y hay hitos importantes. Es el hecho de ser eréctil, de pararnos, que desarrolló nuestra capacidad de memoria. Y hoy sabemos que no tenemos una memoria, que tenemos 4, 5, 6, 7 tipos de memoria. Y eso también nos diferencia un poco del primate. El otro fenómeno importante fue nuestra capacidad de relacionarnos con otros. Las relaciones humanas son posiblemente las relaciones mucho más complejas que tiene nuestra especie, más complejas que cualquier otro espécimen. Los lemures, que son una especie de ratones, también tienen una capacidad de socialización importante. Y algunos científicos han dicho, bueno, pero si los lemures tienen tanta socialización, la socialización pudiera ser el tema que más ha afectado nuestra capacidad de ser, desarrollar nuestro pensamiento, nuestra capacidad de memoria, nuestra capacidad de desarrollar emociones. Y bueno, y estudiaron otro fenómeno interesante que se da mucho en nuestra especie en un nivel de intensidad y ha sido la capacidad de engaño. Lo que se llama la capacidad de engaño táctico. Posiblemente el ser humano es el ser humano que más capacidad tiene para engañar, pero de forma táctica, para lograr objetivos. Y ese factor, aunque nos guste a nosotros, nos parezca algo como no tan bien visto, esa capacidad de engaño permitió también desarrollar nuestro cerebro. El otro tema básico que sabemos hoy es que nosotros somos básicamente seres emocionales, no racionales. Tomamos decisiones racionales de forma ocasional. Posiblemente si tú compraste este vestido, fuiste a una tienda, o te compraste un objeto, un electrodoméstico, te compraste cualquier objeto en una tienda determinada, tú usaste posiblemente la racionalidad. Hiciste un proceso de comparación de precios, de la calidad de ese objeto que va a comprar y tomaste una decisión. Y eso es una decisión fundamentalmente racional. Pero la mayoría de nuestras decisiones no son racionales, son emocionales. Si tomamos más decisiones, ¿por qué? Porque el cerebro no tiene la capacidad ni los recursos cognitivos ni la energía suficiente para racionalizar todas las decisiones que tomamos cotidianamente. Porque si no, tuviéramos un proceso de ansiedad y de agotamiento permanente. A través del transcurso de la humanidad, el cerebro desarrolló un mecanismo automático para tomar decisiones y preservar nuestros recursos cognitivos para decisiones importantes. Por consiguiente, la mayoría de las decisiones de la vida cotidiana las tomamos de forma automática. ¿Sobre qué base? O sobre la base de nuestras propias experiencias, sobre la base de nuestras propias concepciones de cómo concebimos la vida, y sobre esos elementos tomamos las decisiones. Y ha sido un mecanismo de protección y de guardar energía para dedicarla a tomar decisiones más importantes de la vida. Nosotros vivimos todos los días tomando decisiones. Pero imagina que tuviéramos que racionalizar todas las decisiones que tomamos a diario. ¿A qué hora me levanto? Si me levanto ahora, me levanto mañana. ¿Qué voy a tomar, qué voy a consumir en la mañana de desayuno? Si ya empiezo a analizar, pero si tomo estas calorías, esta proteína, estos carbohidratos, si tomo más, si tomo menos. Cuando llego al trabajo, ¿qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué orden le voy a dar a las cosas? Cuando llega alguien a visitarme en mi oficina, ¿cómo lo saludo? ¿Qué le digo? Todas esas decisiones las tomamos de forma automática, porque no tenemos todos los recursos cognitivos para poder racionalizar nuestras decisiones. Y a través del transcurso de nuestro desarrollo y nuestra evolución, el cerebro desarrolló ese mecanismo para preservar recursos cognitivos para favorecer nuestra toma de decisiones mucho más importantes. Ok, pero entonces entendemos que en el cerebro es la casa donde reside tanto la razón como la emoción. Así es, así es. Entonces, el pleito, o sea, tú lo que estás desmontando ahora es el pleito eterno entre el corazón y el cerebro. Así es. Que eso es pura poesía, pura caricatura, porque tanto las emociones y los sentimientos como la racionalización y el aprendizaje residen en el cerebro. Parece que estuviéramos descubriendo la fórmula del agua tibia, pero qué bueno es decirlo, ¿verdad? Así es. En definitiva, nosotros hemos creído que tenemos libre albedrío, que tomamos decisiones sobre la base de la racionalidad y del pensamiento y de la corteza, digamos, cerebral, que era donde se genera el pensamiento. Sin embargo, en el hipotálamo, el hipocampo, que es donde se desarrolla gran parte de nuestras emociones, es el mecanismo y tiene circuito incluso tiene circuitos más ágiles a través de la comunicación neuronal, por la comunicación química o de transmisores neuroquímicos que nos permiten tomar decisiones mucho más rápido.
Y es interesante porque al fin y al cabo, cuando uno analiza eso y uno es consciente de que nuestra mayor parte de nuestras decisiones son racionales, entiende por qué el mundo ha tenido que tomar determinadas decisiones. Porque la pregunta sería, imagínate tú un contexto familiar, donde sabemos que la mayoría de las decisiones son emocionales, no racionales. La única forma de poder mediar esas emocionalidades es poniendo reglas de juego equidistantes a todo el mundo. Pero aplícalo en el ámbito de una organización, de una empresa. ¿Cómo controlamos esa emocionalidad? ¿Cómo controlamos esa irracionalidad en la cual tomamos decisiones y decidimos las cosas? Lo primero que hace una organización es poner reglas del juego para que esas reglas del juego, que son equidistantes de todo el mundo, sean las que primen, sean las que determinen la manera de cómo se hace la cosa en una organización, en una familia o en nuestras propias relaciones sociales. Porque hoy, definitivamente, si dejamos la vida a nuestras emocionalidades, el mundo sería un caos. Sí. La sociedad pone reglas del juego, la familia pone reglas del juego, las empresas ponen reglas del juego para poder mediar y tener un elemento que equilibre nuestra forma emocional de tomar decisiones. Porque si no, viviéramos una sociedad de caos, una familia de caos y organizaciones en caos en sentido general. Sin embargo, estamos hablando de un mismo cerebro, del hombre y la mujer, ¿verdad? Sí. Sin embargo, es verdad que en los mismos, en masculino, ¿verdad que sí? En el hombre, varón, macho, masculino, pues existe diferentes maneras de reaccionar. Y hay algunos que son más emocionales, pero la mayoría son más racionales. Ahí, por ejemplo, incide mucho, entiendo yo, que el entrenamiento. Yo bromeaba mucho hoy, este fin de semana, con un señor que definitivamente por su conducta me daba a mí clarito de que su entrenamiento había sido militar. La manera en cómo reaccionaba, porque estaba diseñado para recibir órdenes y cumplirlas. Maravilloso. Vamos a hacer una pausa, porque definitivamente hay mucho que hablar de comportamiento, de neurociencia y entender por qué actuamos como actuamos. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta cómo eres y toda su belleza, te abre los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta cómo eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Gracias por continuar con nosotros en 5 días y hablamos con Pedro Guerrero sobre neurociencia. Hemos ya descubierto la fórmula del agua tibia cuando quitamos la caricatura de que hay un pleito entre el corazón y el cerebro, porque tanto la razón como la emoción residen en el mismo lugar. ¿Qué cosas pueden influir en que seamos más racionales que emocionales? ¿Y cuál es la diferencia entre hombre y mujer, si las hay? Sí, bueno, lo primero es interesantísimo y voy a plantear varios temas en ese sentido. Lo primero es que frente a una persona, nosotros reaccionamos diferente a cuando estamos frente a objetos inanimados. Que frente a una persona, no hay manera posible que frente a alguien que se nos presenta, nosotros no desarrollemos alguna sensación, alguna emoción. Y la gente que la cual nos encontramos nos despierta envidia, orgullo, admiración, rencor, no puede generar incluso ansiedad, que no hay forma que frente a la relación con otra persona nosotros
nuestras relaciones siempre van a ser emocionales. Y ese es un primer punto interesante en las relaciones interpersonales que nosotros normalmente manejamos. En ese tema de la diferencia entre el hombre y la mujer, respecto a quién es más emocional o es más racional, en definitiva, los hombres y las mujeres somos, en términos generales, emocionales y ocasionalmente racionales. Y la razón la usamos solamente para corregir las distorsiones que la propia emoción nos genera. Por consiguiente, primero reaccionamos emocionalmente y después racionalmente corregimos comportamientos que entendemos que socialmente no son inadecuados. Pero nuestras primeras reacciones van a ser emocionales. Entonces, este es un tema importante. Cuando uno aplica el tema de la neurociencia cognitiva a las relaciones interpersonales, hay un tema interesante y es cómo nosotros manejamos incluso nuestras propias diferencias. ¿Qué es lo que sabemos hoy? Que cuando nosotros tenemos diferencias de carácter cognitivo, significa que tenemos diferencias de pensamiento, de creencia, de la manera como concebimos determinados fenómenos y tenemos posiciones diferentes. Lo primero que sabemos es que nosotros no nos escuchamos. No nos escuchamos nosotros mismos y mucho menos vamos a escuchar a los demás. Claro, no nos escuchamos por una razón muy sencilla, porque cuando tú me estás debatiendo un concepto que yo tengo y una creencia y una posición que tengo, en definitiva tú lo que estás preparando una respuesta claro, para contradecir lo que yo tengo. Y eso significa hoy que para poder tener relaciones mucho más armoniosas nosotros tenemos que hacer dos tipos de empatía. Y una se llama la empatía cognitiva y la empatía emocional. La empatía cognitiva es nuestra capacidad para poder entender lo que tú piensas y cómo lo piensas. Y desde qué posición tú estás argumentando tus ideas y estás sustentando lo que piensas. Y empatía emocional es que yo me ponga, esa famosa frase, ponerme en las sandalias y en los zapatos de otra. No hay manera posible que si nosotros no desarrollamos esas dos empatías, empatía cognitiva y empatía emocional, nos pongamos de acuerdo. Porque hoy pensábamos, y la neurociencia hoy lo ha demostrado contrariamente, que la diferencia de ideas era simplemente diferencia de ideas. No, es más complejo, porque una idea forma parte de mi identidad, forma parte de mi personalidad. Y cuando yo te estoy contradiciendo una idea tuya, no solamente te estoy contradiciendo tu idea, te estoy contradiciendo tu identidad. Y por eso nosotros nos resistimos tanto a poder tener esa empatía cognitiva, porque sentimos que tu posición contraria a la mía está destruyendo mi propia identidad personal. No me está destruyendo simplemente una idea, un concepto, un pensamiento. Me está destruyendo parte de lo que yo soy y con lo cual que lo fui construyendo en el transcurso de todo mi proceso de socialización y de ser adulto, de ser persona en sentido general. Oye, es que tú has tocado muchos aspectos y muchos conceptos que se han desarrollado, que se han estudiado, y que se han aplicado. Por ejemplo, el tema de la inteligencia emocional. O sea, cómo también podemos ver las emociones como la loca de la casa, que se produce, por eso que dicen que la cabeza es la loca de la casa, cuando trabajamos desde la emocionalidad. Sin embargo, es la emocionalidad la que nos produce la empatía, la que puede crear relaciones armoniosas, porque no tengo que estar de acuerdo contigo, sencillamente te escucho para poder oírte, no para responderte, no para cuestionar ni para juzgar quién tú eres. Así es. Y que hay que ver, si bien es cierto que actuar desde la emoción pura puede llevarnos a destinos indeseados. Sin embargo, vivir sin emociones es otra historia, porque es imposible. Así es, no se puede vivir sin emociones y nunca vamos a vivir sin emociones. Y tenemos que reiterar, y la emoción posiblemente va a ser el elemento que va a guiar nuestro comportamiento en el transcurso del tiempo. Ahora, ¿hasta dónde dejo desbordar esa emoción? ¿Hasta dónde yo dejo que la emoción me domine? Y no sencillamente reconocerla. Si bien es cierto que la emoción gobierna nuestra conducta, la racionalidad es parte también de lo que somos. Y la racionalidad hoy es el mecanismo de controlar nuestras propias emociones. Pero el elemento que guía gran parte de nuestra conducta son nuestras emociones. Y la racionalidad lo que hace es controlar el desborde precisamente de esas emociones para que en función del contexto en el cual nos desarrollamos, de alguna forma podamos tener capacidad de adaptabilidad, capacidad de socialidad, capacidad de poder interactuar armoniosamente con otros en el contexto familiar, en el contexto de trabajo. Pero nuestras relaciones siguen siendo emocionales, controladas en determinadas circunstancias por nuestra racionalidad.
y poder llevar a nuestra racionalidad a saber aceptar a los demás como son, a no querer cambiarlo, a no juzgarlo. Y eso es lo que nos va a permitir tener una relación exitosa o por lo menos respetuosa, no importa en qué ámbito de la vida sea. Así es. Y eso tú lo vas a poder entender, ese comportamiento emocional de hoy, de cómo se construyen el liderazgo, de cómo se construyen los procesos de formación y creación de equipos efectivos de trabajo. Y hoy se sabe, por ejemplo, que cuando tú quieres tener equipos exitosos, equipos que de alguna forma tengan alto desempeño, dice, bueno, lo primero que un equipo debe tener es empatía. Empatía cognitiva, empatía emocional. Y el liderazgo de ese equipo debiera desarrollar una siguiente empatía y una siguiente dimensión, que es lo que hoy se llama competencia social. Es decir, la habilidad de interactuar, de armonizar, de poner entes en conflicto, en armonía, en sentido general. Que los equipos, para ser exitosos, no necesitan tener un único liderazgo, que necesitan tener voces disidentes. Necesitan un líder, pero necesitan tener voces, gente que cuestione, gente que dude, gente que no crea. Necesitan el líder, pero necesitan tener voces disidentes. Y además se sabe, por el equilibrio del hombre y la mujer, que los equipos más exitosos son los que están compuestos por hombres y mujeres. Hombres y mujeres, y diría yo, de diferentes edades, de diferentes generaciones, porque tienen programaciones, tienen formas de ver la vida y te hacen una invitación a que veas puntos que para uno son ciegos, totalmente. O sea, poder trabajar con gente más joven, pero también tener unos asesores que son mayores, que han podido ver y vivir la vida ya y verla en perspectiva a través del tiempo, pues va a generar relaciones exitosas, no solamente en los equipos de trabajo, sino en ese pequeño equipo que es la familia, en ese equipo íntimo que son las parejas y que son los amigos. Claro, hay una cosa interesante es un poco quién determina el mejor liderazgo hoy. Y si el mejor liderazgo está compuesto por inteligencia social, no por inteligencia racional. El racional es el que produce y genera investigación, conocimiento, pero cuando se quiere conducir una organización, cuando se quiere conducir una familia, el elemento más determinante posiblemente hoy es el liderazgo vinculado a competencia y habilidades sociales. Sociales, definitivamente. O sea que tenemos la oportunidad de darle su espacio a la racionalidad y a la emocionalidad en beneficio de nosotros mismos, en beneficio de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros amigos y por lo tanto de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en A5 Días. Será hasta la próxima.